Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión trabajaremos la parábola. Esta se define como el lugar geométrico de puntos en un plano que son equidistantes a una recta fija D llamada directriz y a un punto fijo F llamado foco. Equidistantes quiere decir que están a la misma distancia. Es decir, cualquier punto de la parábola va a estar a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la directriz. Matemáticamente o de forma simbólica, entonces la distancia del punto que está sobre la parábola al foco debe ser igual a la distancia del punto a la directriz. Ahora miremos cuáles elementos conforman la parábola. Entonces tenemos, la parábola tiene un vértice, el cual puede estar ubicado en el origen o en cualquier punto HK. Tiene el punto fijo, el foco, el eje focal, que es donde debe estar ubicado el vértice, y el foco. Y ese eje focal debe ser perpendicular a la directriz. P es la distancia entre el foco y el vértice. A esa distancia se le llama distancia focal. El lado recto es un segmento perpendicular también al eje focal que pasa por el foco, tiene que atravesar y pasar por el foco, cuyos dos extremos son puntos que están sobre la parábola. Es decir, si se tienen las coordenadas de estos dos puntos que pasan por el foco va a quedar exactamente ubicado en la mitad. Y finalmente tenemos la directriz, que es una recta que está ubicada a la misma distancia que hay entre el vértice y el foco, pero con sentido contrario. O sea, de acá a acá también está esa misma distancia que hay entre el vértice y el foco, pero como ya se especificó, en sentido contrario. Muy bien, ahora entonces veamos las ecuaciones canónicas de la parábola. Si la parábola es horizontal con vértice en HK, esta es su forma. ¿Qué podemos notar? Que los términos de y son los que corresponden al trinomio cuadrado perfecto y son los que al factorizar quedan elevados al cuadrado y van en el lado izquierdo de la ecuación, y que los términos de x no pertenecen a un trinomio cuadrado perfecto, es decir, son lineales, van en el lado derecho de la ecuación. Además tenemos esta expresión 4p, de la cual, si la conocemos, podemos despejar la distancia focal P. Ahora, si el vértice de la parábola horizontal está en el origen, entonces su forma es esta, y al cuadrado igual a 4px. Ahora miremos la parábola vertical con vértice en HK. Aquí notamos que los términos que corresponden al trinomio cuadrado perfecto son los de x, son los que irían elevados al cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, y los de y no corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, son lineales y estarían en el lado derecho de la ecuación. Si esta parábola vertical tiene vértice en 0, 0, entonces esta sería su forma, x al cuadrado igual a 4py. Entonces ya tenemos la definición de parábola, los elementos que la componen y sus ecuaciones canónicas. Pasemos ahora entonces a un ejemplo de cómo pasar una ecuación general de segundo grado a una canónica que corresponde a una parábola. Muy bien, entonces la ecuación que vamos a pasar de general a canónica es la siguiente: y2 menos 4y menos 8x menos 28 igual a 0. ¿Por qué sabemos que pertenece a una parábola? Porque en esta ecuación solamente tenemos un término al cuadrado, que en este caso es y. Entonces el procedimiento es el siguiente: en el lado izquierdo vamos a dejar los términos de y para completar el trinomio cuadrado perfecto y vamos a pasar al otro lado, al lado derecho, los otros términos. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Entonces, vamos a completar trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí en un paréntesis dejamos y2 menos 4y más el espacio para completar el trinomio.
igual, al otro lado pasamos estos otros dos términos, pasan con signos contrarios, es decir, 8x más 28. Muy bien. Ahora procedemos entonces a completar este trinomio cuadrado perfecto. No tenemos que sacar factor común, el término que acompaña ya al cuadrado, puesto que es el coeficiente es 1, entonces no tenemos que sacar factor común, procedemos a completar directamente. Entonces, recuerden la mitad de este elevado al cuadrado, o sea, 2, la mitad de 4 es 2, elevado al cuadrado, 4. Y ese mismo término, entonces lo sumamos al otro lado, o sea, más 4. Entonces, en este caso, factorizamos este trinomio, el cual queda factorizado de la siguiente manera. Y, raíz del primero, signo de la mitad menos raíz del último, y menos 2 al cuadrado. Igual a. ¿Qué vamos a hacer con estos? Vamos pues a simplificar la expresión. Entonces 28 más 4 nos da 32. Entonces en este caso tendríamos 8x más 32. Procedemos entonces en el siguiente paso a sacar factor común entre estos dos términos que hay en el lado derecho. Los del lado izquierdo ya los factorizamos, los dejamos como están, y menos 2 al cuadrado, y aquí nos quedaría factor común entre 8 y 32, pues 8, para lograr dejar esta x solita. Entonces x, siempre vamos a sacar como factor común el término que acompaña a la x, más 32 dividido 8, 4. Entonces ya logramos llevar esta ecuación general a la ecuación canónica y nos quedó de la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. De aquí entonces vamos a inferir varias cositas que necesitamos para graficar. Entonces vamos a determinar el vértice. El vértice entonces de esta parábola va a ser igual a HK, recuerden con signos contrarios, o sea, menos 4,2. Y vamos a determinar también cuál es la distancia focal. Recuerden que todo este término, según la ecuación canónica, es 4p. Entonces tenemos que 4p es igual a 8. Entonces despejemos a p, que es la distancia focal. Entonces la distancia focal va a ser 8 dividido 4, o sea, la distancia focal va a ser 2. Con estos elementos entonces estamos preparados para poder realizar entonces la gráfica de la parábola. Vamos a ver cómo se realiza dicha gráfica. Pero primero determinamos qué tipo de parábola es. Como nos quedó como los del trinomio cuadrado perfecto eran los términos en y, entonces con lo que vimos antes, cuando los términos en y son los que pertenecen al trinomio cuadrado perfecto, entonces la parábola es una parábola horizontal. Entonces ya sabemos que es una parábola horizontal y como P, que es un detalle muy importante, nos dio positivo, va a ser horizontal y se va a abrir hacia la derecha. Si P nos hubiese dado negativo, entonces la parábola se abriría hacia la izquierda. ¿Está claro? Entonces, cuando P nos da positivo, la parábola se abre a la derecha en el caso de que sea horizontal, y si P nos hubiese dado negativo, entonces la parábola horizontal se abriría hacia la izquierda. Entonces, estamos listos en este momento ya para graficar. Muy bien, entonces con la ecuación de la parábola que tenemos acá en forma canónica, entonces estamos listos para graficar. Tenemos el vértice que va a ser en las coordenadas menos 4,2 y tenemos la distancia focal de 2. Como la distancia focal es positiva y la parábola es horizontal, quiere decir que el foco lo vamos a encontrar 2 unidades a la derecha del vértice. Entonces vamos a graficar el foco y quedan las coordenadas menos 2,2. También sabemos que por el foco y por dos extremos de la parábola pasa al lado recto. Entonces vamos a hallar precisamente esos dos extremos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a seguir el siguiente procedimiento. Esos dos extremos que encontremos nos van a permitir
precisamente determinar el ancho de la parábola. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Entonces miremos cómo vamos a hacer. El procedimiento es el siguiente. Vamos a coger la ecuación de la parábola y vamos a reemplazar la x por la x del foco, que en este caso es menos 2. Entonces tenemos, en este caso sería y menos 2 sería menos 2 al cuadrado es igual a 8 por ¿cuánto? Estamos reemplazando la x por menos 2. Menos 2 más 4 sería 2, o sea 8 por 2. Entonces tendríamos en este caso que y menos 2 al cuadrado sería igual a 16. Para eliminar este cuadrado tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos quedaría que y menos 2 sería igual a más o menos raíz de 16, que es 4. Y despejaríamos la y. Entonces en este caso la y nos quedaría como más o menos 4 y este 2 pasaría a sumar más 2. Entonces tendríamos dos posibilidades para la y, que son y igual a 6 y y igual a menos 2. Entonces vamos a graficar esos dos puntos con coordenada x igual a menos 2 y con coordenadas y 6 y menos 2. Entonces graficamos esos dos puntos. Eso es lo que vamos a hacer. En este momento vamos a graficar esos dos punticos. Entonces graficamos el primer punto A, menos 2,6. Recuerden, estamos tomando la misma coordenada x del foco. Y el otro punto sería menos 2, menos 2. Ya con todos estos puntos, o sea, ese punto A y B y el vértice, podemos graficar nuestra parábola. Entonces, de esa forma queda graficada nuestra parábola. Entonces, este es el procedimiento para pasar una ecuación general de parábola a canónica y realizar su gráfica. Espero que hayan entendido y que hayan comprendido pues todos los aspectos relacionados con esta última cónica que estamos estudiando, que es la parábola.